Política de garantía de devoluciones de dinero de eBay. Como dice acá, la garantía de devoluciones de dinero de eBay cubre la mayoría de las transacciones en eBay. Significa que los compradores pueden recuperar su dinero si un artículo no llegó, está defectuoso o dañado, o no coincide con el listado. Para las compras con garantías de autenticidad, la garantía de devolución de dinero de eBay no cubre las devoluciones basadas en un artículo. En un artículo no es como se describe cuando el artículo se considera venta final. Los artículos de garantía de autenticidad de eBay se consideran venta final cuando el vendedor no ofrece devoluciones o la devolución está fuera del periodo de devolución indicado por el vendedor y el artículo está en condiciones nuevas, solo relojes y bolsos. Más información sobre la garantía de eBay. Entonces, vamos más abajo. Dice que para tener todos los detalles de función de la garantía de dinero de eBay, que está cubierto, que está incluido y que deben hacer los compradores y vendedores. Lean nuestras políticas. Y vamos aquí abajo. Dice cobertura, requisitos y requisitos de elegibilidad y exclusiones. La garantía de devolución de eBay, de dinero de eBay se aplica cuando el comprador no recibe el artículo. Significa que usted va a recibir su dinero de vuelta si usted no recibe el artículo que ha comprado. Otra más, el artículo recibido por el comprador no coincide con el listado. Por ejemplo, el vendedor envió el artículo incorrecto o el artículo llega roto, dañado o defectuoso. Eso significa que si compras un artículo a través de eBay y el artículo no es lo que esperaba, si compraste una cámara, un celular y el artículo decía que era nuevo, pero cuando lo recibe está roto, dañado y no coincide con lo que decía, puedes devolver te van a devolver tu dinero. Dice también, el vendedor no cumple con su política de devolución, como se indica en el listado. También, eso quiere decir que si el vendedor, a quien le compraste el artículo, no cumple con su política de devolución que tiene, porque hay vendedores que ponen política de devolución de 30 días después que recibiste el artículo o que fue recogido el artículo. Eso significa que si él no cumple con eso, tú agarras y puedes hacer un caso en eBay y eBay te va a devolver tu dinero. Me dice aquí que como comprador, para que su transacción sea elegible para garantía de devoluciones de eBay, debe completar su compra en ebay.com utilizando métodos de pagos elegibles al finalizar la compra. Debe cumplir con los requisitos especificados en la política, incluida adopción de medidas dentro de plazos requeridos. El artículo no puede ser excluido ni estar sujeto a exclusiones adicionales y no puede buscar una solución para el mismo problema mediante otro método de resolución. Eso es como comprador, como somos compradores a través de eBay, estos son lo que debemos de cumplir para que nos devuelvan nuestro dinero. Ahora, como vendedores, si fuéramos vendedores en eBay, para transacciones en las que se aplica la garantía de devolución de dinero de eBay como vendedores, para que nosotros nos devuelvan nuestro dinero como vendedores que somos. Dice, usted usted es responsable de entregar el artículo que se describe en la lista, respetando su política de devolución establecida y proporcionando una resolución cuando un comprador informa un problema con un pedido. Si la compra se completó en ebay.com, debe cumplir con los requisitos especificados en esta política, incluida la adopción de medidas dentro de los pasos requeridos, incluso si el artículo figura en un sitio de eBay diferente. Y aquí dice, método de pagos elegibles y artículos excluidos y exclusiones adicionales. Los métodos de pago elegibles para eBay y devolverle su dinero tienen que ser los siguientes: tarjeta de crédito o débito, PayPal o Credit de PayPal, Apple Pay o Google Pay, tarjeta de regalo de eBay o cupón de eBay o eBay Box.
Descubiertos, que no son cubiertos, dicen artículos pagados con múltiples pagos al vendedor, artículos pagados con cualquier otro tipo de método de pago no mencionado anteriormente, como transferencia bancaria, efectivo, giros postales, servicios de depósitos en garantía. Si usted hizo esto y no utilizó estos métodos de pago al momento de hacer una compra, usted no va a recibir su dinero. Si un comprador a través de eBay le pide transferencia bancaria o en efectivo o giros postales o servicios de depósitos en garantía, al momento, si fue una estafa y no recibe lo que usted está pagando, no está cubierto para la garantía de devolución de eBay, porque solamente son elegibles si paga con tarjeta de crédito y estos métodos que tenemos aquí arriba. Dice aquí, elementos excluidos, bienes raíces, sitios web, negocio de venta, contenidos digitales, bienes intangibles, tokens no fungibles, que no incluyen elementos físicos combinados o adjuntos, anuncios clasificados, servicios, billetes, equipos industriales y maquinaria pesadas. Consulte protección de compra de equipos de materiales de eBay. Vehículos, motor incluido vehículos creativos, aviones y barcos. Para esto también tiene eBay una protección de vehículos de eBay. Cuando te compra un carro, tiene que ir para la protección de vehículos de eBay si lo compra a través de eBay. Y artículos vendidos a través de Shodeebase. Entonces, dice aquí, exclusiones adicionales y coberturas especiales, incluidos artículos con cobertura limitada. Aquí están lo que necesitas. Ahora, compras internacionales a través de eBay. Dice, cuando un vendedor ofrece una opción de envío internacional como envío mundial y no excluye el envío internacional en su configuración de envío, es posible que el comprador complete el pago en un sitio de eBay que no sea el utilizado para crear el anuncio. Pero lo que a nosotros nos interesa es cuando el comprador no recibe el artículo. Eso es lo que debemos hacer cuando nosotros no recibimos el artículo comprado. Dicen, los vendedores deben de entregar el artículo en dirección que configura en los detalles del pedido, a menos que el comprador haya seleccionado una opción recogida local. Si el artículo no llega a la dirección proporcionada por el comprador al finalizar la compra y no está disponible para su recolección, el comprador tiene derecho a un reembolso completo, incluidos los costos de envíos originales si corresponde. Dicen las acciones que debemos de tomar cuando no recibimos un artículo. Dice acciones y plazos cuando el comprador no recibe un artículo. Dice acción. El comprador informa que el artículo no ha llegado o no estaba disponible para su recogida. Periodo. Periodo de tiempo. Periodo de tiempo. Más temprano, una vez que haya pasado la fecha estimada o real de entrega de recogida. Digamos, el vendedor pone una fecha de recogida a la hora, a una fecha en la cual va a llegar el artículo. Si el artículo no llegó en esa fecha, usted agarra y pone no ha llegado, informar a un artículo que no ha llegado. Y hace su reclamación de que el artículo no le ha llegado. Dice último, 30 días calendarios después que haya pasado la fecha de entrega o recogida real o estimada o real. Ya que el vendedor hace una fecha estimada que va a ser entregado el artículo, si no llega en ese lapso de tiempo, agarras y haces un caso en eBay y haces una reclamación de que el artículo no ha llegado. Otra acción es el vendedor dice, eso es como comprador. Ahora, si eres vendedor, el vendedor responde al informe del comprador. El vendedor debe responder y proporcionar información de seguimiento a actualizaciones de entrega o un reembolso. Dice, últimos 3 días hábiles después de la fecha de informe. Si el vendedor proporcionó detalles de seguimiento, eBay puede cerrar el caso automáticamente una vez que el seguimiento muestre que el artículo ha sido entregado. ¿Qué significa? Si te entregaron el artículo o el vendedor te mostró o te envió un seguimiento, un número de tracking, que es un número de seguimiento cuando te envían un artículo, y en ese número de tracking muestra que el artículo ha llegado y fue entregado a la zona,
automáticamente eBay va a cerrar el caso porque tú estás mintiendo acerca de que el artículo te llegó, no te llegó, pero está mostrando la evidencia de que sí te llegó porque hay un número de tracking. Ahora, cuando no te llega un artículo es porque el vendedor no te facilita ningún número de tracking, no te facilita nada de información y ahí sí puedes abrir un caso sobre eso. Dice, pide a eBay que investigue. Si el vendedor no ha respondido o si el comprador y el vendedor no pueden llegar a una resolución, pueden pedirnos que intervengamos y ayudemos. Más temprano, 3 días hábiles después de la fecha del informe, último 21 días hábiles después de la fecha del informe. ¿Qué significa? Que si te comunicas con el vendedor, si eres comprador, y no llegan a un acuerdo, puedes abrir el caso a través de eBay para que eBay intervenga sobre eso para que puedan devolverte tu dinero o llegar a una solución pertinente entre ambos. Dice aquí, eBay puede intervenir si el comprador pregunta si no hay informe de seguimiento válida disponible. Ok, si no hay una información válida disponible de seguimiento del artículo que compraste, eBay puede intervenir. Pero si lo hay y hay un seguimiento que sí es, como dice aquí, que sí es válida y está disponible, bueno, lamentablemente el caso, perdiste el caso ya que tú estás mintiendo y tú quieres hacerle una mala jugada al vendedor. Dice aquí, decidir el resultado cuando el comprador no recibe el artículo. Cuando un comprador informa que no recibió un artículo y la transacción cumple con nuestros requisitos de elegibilidad, buscaremos. Ellos van a buscar evidencias, exitosa a la dirección proporcionada por el comprador al finalizar la compra, o puede que el comprador recogió el artículo, o prueba de que el comprador recogió el artículo. Si determinamos que el artículo no se entregó o recogió correctamente, el comprador recibirá su reembolso por el costo total del artículo y el envío original. Y es posible que el vendedor deba reembolsar a eBay el monto del reembolso. ¿Qué significa esta parte? Si mandas a hacer la resolución de que no recibiste el artículo y ellos comprueban que el comprador que tú no recibiste el artículo, que no se entregó nada, que el vendedor no te entregó nada, ni te envió nada, vas a recibir tu dinero completamente. ¿Y qué pasará con la persona que te vendió el artículo? Bueno, la persona que te vendió el artículo, al no enviarlo, tendrá que pagarle a eBay lo que ellos te reembolsaron. Eso quiere decir que tu dinero está garantizado al momento de tú comprar si no recibes el dinero. Dice aquí, evidencia de entrega exitosa. Requerimos todo lo siguiente para demostrar la entrega de tiempo exitosa. Dice número de seguimiento de un transporte integrado que se cargó en eBay y muestra un escaneo de envío antes de la última fecha de entrega estimada. Aquí, vamos aquí, dice aquí prueba del comprador recogió el artículo. Eso es cuando ya lleva el artículo recogiste y todo eso. No puedes, si recogiste un artículo, no puede haber un caso de que el artículo no te llegó. Ahora, si el artículo te llegó defectuoso y con problemas, ahí sí puedes abrir un caso. Dice aquí, exclusiones y coberturas especiales cuando el comprador no recibe el artículo. Esas son las exclusiones cuando no has comprado un artículo. Dice, elementos recopilados por un tercero en nombre del comprador, dice, no está cubierto. El comprador organizó su propio método de envío con la recogida por mensajería, no está cubierto. El comprador proporcionó una dirección incorrecta o no válida al finalizar la compra, dice que no está cubierto tampoco. Dice, si el artículo se envió a otra dirección después de la entrega original, dice aquí que sí está cubierto. Dice aquí que si el artículo se envió a una dirección después de la entrega original, dice que sí está cubierto. Dice, el artículo se envió como parte de un programa de eBay como programa de envío global, entrega estándar internacional de eBay, garantía de autenticidad de eBay. Dice que está cubierto en esta parte. Dice que está descubierto
el comprador utilizó el reenvío de carga o la redirección de correo de terceros. Ahí no estará cubierto. Dice aquí, el artículo se envió internacionalmente y no pasó la aduana porque no se pagaron tarifas o aranceles. Dice aquí que está cubierto. El vendedor exageró el valor del artículo o tergiversó la ubicación del artículo, lo que provocó que las tarifas o aranceles aduaneros fueran más altos. Dice aquí que no estará cubierto si el comprador no pagó los aranceles o aranceles aduaneros aplicables por ningún otro motivo. Y aquí podremos seguir viendo los cuales no estarán cubiertos, exclusiones y coberturas especiales cuando el comprador no recibe el artículo. Ahí estará todo para esto. Lo puede leer todo esto que estoy diciéndole en este video, leyéndolo en este video, lo pueden encontrar directamente en la página de eBay. Dice, entradas para eventos cubierto. La fecha para que el comprador informe que el artículo no ha llegado es 30 días calendario después de la última fecha de estimada de entrega o 7 días calendario después de la fecha del evento, lo que sea posterior. Dice, cuando el artículo recibido por el comprador no coincide con la lista o con el listado. Aquí dice plazos y acciones. Vamos aquí abajo. Dice acciones y plazos de devolución no según lo descrito. Eso quiere decir que si te llega un artículo el cual está dañado o no escribe o no es como la descripción del artículo cuando lo leíste al momento de comprar, no coinciden, pues aquí son acciones que debe de hacer. Dice el comprador solicita una devolución, periodo de tiempo, último 30 días calendario después de la fecha de entrega estimada o real o dentro del periodo de devolución establecido por el vendedor, lo que sea más largo. Siempre al momento de hacer una compra debe de estar atento y leer el periodo de la devolución. Algunos vendedores le ponen 28 días, otros 30 y algunos 15 días de devolución del artículo. Dependiendo de eso, cuando te llegue el artículo tú vas a agarrar y si te llegó en mal estado, pues iniciar una solicitud de devolución que no te llegó según lo descrito. Dice, para el vendedor responde a la solicitud del comprador, el vendedor debe responder y brindar una solución al problema del comprador. Dice aquí, 3 días hábiles después de la fecha de solicitud. En algunos casos, eBay puede aceptar automáticamente la devolución en nombre del vendedor. Dice aquí, si el artículo se devuelve, y si el comprador devuelve el artículo último, la última fecha para enviar la devolución se mostrará en un correo electrónico enviado por eBay al comprador, así como dentro de la solicitud de devolución. Dice, si el comprador no envía la devolución antes de la fecha especificada, eBay puede cerrar la solicitud de devolución. Eso quiere decir que debes de enviar el artículo, si se lo solicitan el artículo que has recibido, que lo devuelvas para atrás. Entonces, eBay te manda una fecha estimada para que tú envíes ese artículo. Tienes que enviar el artículo en la fecha especificada por eBay. Aquí dice, estos son para los vendedores. El vendedor emite un reembolso. Dice, 2 días hábiles después de recibir el artículo devuelto. Eso quiere decir que tú enviaste el artículo. Tienes que esperar que el artículo le llegue al vendedor, a quien te lo vendió. Para entonces el vendedor tiene 2 días hábiles para devolverte el dinero después de tú haberle devuelto el artículo. Dice aquí, si el vendedor no reembolsa al comprador y el seguimiento de devolución muestra que el artículo fue entregado, eBay puede emitir automáticamente un reembolso completo en el nombre del vendedor. Eso quiere decir que si enviaste el artículo y el artículo fue recibido y fue retirado y la persona lo retiró y lo recogió, pero no te ha enviado el dinero de regreso, automáticamente eBay te pagará, te devolverá tu dinero. Dice aquí, si el vendedor envió un artículo de reemplazo, dice aquí, si el vendedor envía un artículo de reemplazo, ¿qué significa? La última fecha para enviar el artículo de reemplazo se mostrará en un correo electrónico enviado por eBay al vendedor, así como la solicitud de devolución.
Si tú pides, por ejemplo, esto cuando el vendedor, tú envías el artículo, el vendedor te envía un artículo de reemplazo, o sea, te envía el mismo artículo que pagaste, pero para reemplazar el que ya tienes, por el que ya tienes, que no sirve. Eso es lo que significa. Dice aquí, la fecha para enviar el artículo reemplazado se mostrará en un correo electrónico enviado por eBay al vendedor, así como la solicitud de devolución. Pide que eBay intervenga. Si el vendedor no ha respondido, no ha emitido ningún reembolso después de recibir la devolución, o si el comprador y el vendedor no pueden llegar a una resolución, cualquiera de las dos partes puede pedirnos que intervengamos y ayudemos. Dice aquí que eBay puede intervenir sin que el comprador pregunte si el vendedor no respondió a la solicitud de devolución. Una vez que eBay intervenga, los vendedores elegibles ya no podrán emitir un reembolso parcial al comprador, incluso si el artículo se devuelve usado o dañado. Y aquí dice que se puede hacer la devolución para que eBay intervenga una vez que el vendedor haya aceptado la devolución o 3 días hábiles después de la fecha de la solicitud. Dice aquí, eso es más temprano. Último, dice aquí, 21 días hábiles después de la fecha de solicitud, si el vendedor nunca respondió. 10 días hábiles después de que haya pasado la fecha límite de reembolso, si el vendedor está emitiendo un reembolso. Dice, eBay puede mantener abierta la solicitud de devolución 30 días hábiles después de la fecha de que se aceptó la devolución. Estos son los casos que eBay utiliza y las formas que eBay utiliza para solicitudes cuando tú no recibes el artículo o cuando recibes el artículo y el artículo no es como está enlistado en la descripción de eBay del vendedor y tú puedes solicitar tus devoluciones. También está el caso que si envías la devolución y la persona no te ha devuelto tu dinero, eBay interviene. Dado el caso, si ven que llegó el artículo, la persona lo recogió, pero no te lo ha enviado el artículo. Dice aquí que decidir el resultado cuando el artículo no coincide con el listado. Cuando un comprador informa que un artículo no coincide con el listado y la transacción cumple con nuestros requisitos de elegibilidad, buscaremos todos lo siguiente. Dice que van a buscar evidencias de que el comprador y el vendedor han cumplido con sus requisitos de devolución. Si el vendedor infringió las políticas de eBay al publicar el artículo, si el artículo se puede devolver al vendedor. Comprobante de entrega de devolución si el artículo estaba siendo devuelto. Si determinado que el vendedor no cumplió con sus requisitos de devolución, van a hacer lo siguiente. Si el comprador recibirá un reembolso, el comprador recibirá un reembolso por el costo total del artículo y el envío original, y el vendedor deberá reembolsar el dinero a eBay. Es posible que el comprador no tenga que devolver el artículo, dice aquí. Eso es si se determina que el vendedor no cumplió con los requisitos de devolución. Ahora, si se determina que el comprador no cumplió con sus requisitos de devolución, es posible que el comprador no reciba un reembolso completo por el artículo y los costos de envío. Eso quiere decir que le pueden dar un porcentaje de reembolso de su dinero, pero no va a recibir todo su dinero. Dice aquí, si determinamos que el comprador no cumplió con los requisitos de devolución. O sea, usted como comprador debe de cumplir con los requisitos para una devolución. En caso de un reemplazo en el que el artículo devuelto no se devolvió al vendedor, es posible que se le cobre al comprador por el artículo adicional. Quiere decir que si usted no envió el artículo que debió de devolver al vendedor y el vendedor le envía un reemplazo, se le va a cobrar el monto y el precio del artículo que el vendedor le está enviando. Entonces, ahí está. Entonces dice aquí, exclusiones de cobertura especiales cuando el artículo no coincide con el listado. Vuelvo y repito que todas estas informaciones están en eBay directamente y así podrán ver todo lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando, esto está en la página directamente de eBay. Si pueden ver acá, si aparece el link acá, pueden ver que todo esto está cubierto por eBay
Esto está directamente de la página de eBay y ustedes pueden leer todo lo que estoy diciendo directamente desde la página de eBay. Y aquí le voy a mostrar la que dice exclusiones y coberturas especiales cuando el artículo no coincide con el listado. Estas son los artículos. Dice acá, el artículo fue recogido por un tercero en nombre del comprador, no es elegible para cobertura. El comprador organizó su propio método de envío como la recogida por mensajería, no tiene cobertura. Y dice aquí, el artículo se envió a otra dirección después de la entrega adicional. Dice aquí la cobertura que tiene. Ese cubierto se envió como parte de un programa de ebay.com, un programa de envío global, etc. Y aquí está todo lo que puede estar cubierto o no cubierto cuando exclusiones y coberturas especiales cuando el artículo no coincide con el listado al momento de usted hacer una reclamación a través de eBay. Y hasta aquí este es el video. Esperemos que hayan aprendido de las políticas de devolución de dinero de eBay al momento de hacer sus compras a través de eBay. Aquí está toda la información que este día de hoy en este video le puedo ofrecer para que puedan hacer sus compras con confianza a través de esta plataforma de eBay, la cual uso mucho y hasta el momento no me ha resultado ni he tenido ningún tipo de problema con este problema de devoluciones y ese tipo de cosas. He comprado artículos en los cuales sí me han dicho el vendedor que no tengo que devolver el artículo, me envían otro y no me cobran nada, me lo envían gratuitamente. Tuve un momento donde sí hice una compra, pero nunca me enviaron nada y me devolvieron todo mi dinero. Creo que es un video relacionado con eso. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gusta, compartan y denle like para que sus amigos puedan de igual forma hacer su compra a través de eBay de una forma segura y fácil sin tener ningún miedo y saber cómo pueden recuperar su dinero en las políticas de garantía de devolución de eBay. Y antes de irnos, les voy a enseñar algo sencillo para que sepan de lo que estamos hablando. Dicen acá, vamos a ver, agarré un artículo rapidito para que puedan ver lo que estoy hablando de devoluciones de eBay y ese tipo de cosas. Vamos aquí. Este es el artículo que ustedes quieren comprar. Es un ejemplo. Dice aquí, transporte, envío estándar. Dice aquí, ubicación del artículo, San Luis, Missouri, Estados Unidos. Dice, realizar envíos a Estados Unidos y muchos otros países. Dice, puede ver los detalles. Dice, entrega. Aquí está el estimado de entrega. Dice que se entrega del 11 de junio y lunes 14 de junio del mismo mes. Utilice envío urgente para recibirlo antes del 11. Dice los pagos que están cubiertos por eBay para devolución de su dinero. Están PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard y este tipo de cosas y PayPal Credit. Ahora bien, para lo que estamos viendo y estábamos leyendo anteriormente, que son las devoluciones, dice aquí devoluciones de 30 días. El comprador paga el envío de devolución. O sea, usted paga el envío de la devolución del artículo para atrás. Puede ver los detalles. Donde dice la devolución, pago. Dice aquí, política de devolución 30 días, devolución de dinero. Será dado como devolución de dinero. Dice, el comprador paga la devolución del dinero. Aquí dice la consulta de la política de devolución de eBay para obtener la garantía de devolución de eBay si recibe un artículo que no se describe como el anuncio. Ahí está en lo que yo le estaba leyendo anteriormente, que dice aquí, políticas de garantía de devolución de eBay. Es exactamente esto que vimos en la parte de aquí. En todos los artículos que vayan a comprar, tienen que fijarse en la parte de acá abajo que diga la devolución, el tiempo de devolución de los 30 días para su devolución del dinero si el artículo no le llegó como tal cual describe o tal cual es, que dice él y todo eso. Entonces la descripción del artículo está aquí, todo lo que dice de la descripción del artículo. Si no cumple con nada de lo que dice ahí y usted pide la devolución o no llegó su artículo, ya sabe que está cubierto. Hasta aquí el video de hoy. No olviden compartir con sus amigos y así todo vamos a aprender a poder hacer nuestras compras de forma
confiable y fácil a través de eBay. Hasta aquí el video de hoy. Feliz resto del día.